Hola, soy Jessica. Ya hace 2 años hice algo de lo que realmente me arrepiento. Empecé a mentirle a mi propio padre, y para empeorar las cosas, fue para ocultar que mi madre lo estaba engañando. Fue la peor decisión de mi vida. Dejadme contaros lo que pasó. Siempre hemos sido mis padres y yo. Nunca me importó ser hija única ya que tenía muchos amigos. Papá trabajaba como camarero y mamá era secretaria. Nunca tuvimos mucho dinero, pero nos las arreglábamos y éramos felices. Pero todo esto cambió hace un par de años, cuando mis padres comenzaron a discutir. No lo hacían delante de mí, lo hacían en habitaciones diferentes o cuando pensaban que estaba afuera. Pero no soy estúpida, sabía que estaban discutiendo y lo odiaba. Solía poner música a todo volumen o golpear las puertas solo para que me gritaran a mí en lugar de gritarse. Papá era especialmente cruel con mamá. Ella siempre estaba llorando y a él nunca parecía importarle. La cosa se puso tan mal que odiaba estar en casa. Me quedaba en las casas de mis amigos tan a menudo como podía. Pero papá me llamaba constantemente para preguntarme cuándo iba a venir a casa, con quién estaba. Deseaba que me dejara sola. Una noche me estaba quedando en la casa de mi amiga Claire en la ciudad vecina. Realmente me gustaba su casa, ya que sus padres siempre estaban relajados y nunca discutían, a diferencia de la mía. Esa noche nos llevaron a comer a un restaurante agradable. Cuando estuvimos allí, vi a una mujer en el bar de espaldas a mí que me parecía familiar. Ella susurraba al oído de un hombre y sostenía su mano. Cuando se echó hacia atrás, vi su rostro. No podía creer lo que vi. La mujer era mi madre. Y el hombre con el que estaba cogido de la mano no era mi padre. Ella se reía y parecía más feliz de lo que la había visto en mucho tiempo. Entonces, el hombre tocó su mano y se besaron. Me sentí enferma. Mi mamá estaba engañando a mi papá. No podía comer más de mi comida, y los padres de Claire podían decir que algo andaba mal. Mentí y dije que no me sentía muy bien. Terminaron rápidamente la comida y me llevaron de regreso a su casa. Al día siguiente en casa estaba muy callada, y mamá podía decir que algo andaba mal. Ella me preguntó si estaba bien una y otra vez, hasta que dije que la había visto con un hombre. Ella se rió y me dijo que no era ella, y que lo estaba inventando, pero sabía que ella estaba mintiendo. La noche siguiente nos dijo a mí y a papá que iría a visitar a una amiga. Esperé hasta que su coche salió del camino de entrada y me subí a mi bicicleta y la seguí. Pedaleé lo más rápido que pude hasta que su auto se alejó rápidamente y la perdí de vista. Estuve dando vueltas por 1 hora subiendo y bajando las calles hasta que vi su coche en un camino de entrada. Me detuve afuera, caminé hacia el camino y toqué el timbre. Mientras esperaba una respuesta me sentí un poco estúpida. ¿Y si solo fuera la casa de una amiga como ella había dicho? Mientras pensaba, la puerta se abrió y un hombre abrió la puerta. Era el mismo hombre con el que había estado en el bar. Tenía razón. Mi madre estaba mintiendo. Llamé en voz alta a mi madre para que saliera. Los vecinos encendieron las luces y miraron por las ventanas, pero no me importaba. Mamá corrió hacia la puerta y me llevó a la casa cerrando la puerta detrás de ella. Le grité y la llamé mentirosa y tramposa. Finalmente logró calmarme y me explicó que el hombre, Paul, era solo su amigo. Paul me trajo un vaso de agua y me preguntó si estaba bien. Me dijo que estaba ayudando a mamá con las facturas mientras ella trabajaba muy duro y luchaba mucho por el dinero, ya que papá la había endeudado. No me lo podía creer. Paul parecía un buen tipo al que realmente le importaba a mi mamá. Mientras estaba sentada en la sala de estar de Paul, sonó mi teléfono. Era mi padre. Respondí el teléfono y él comenzó a gritarme, preguntándome si sabía dónde estaba mi mamá, ya que ella no estaba en el trabajo. Sonaba muy enfadado y me estaba asustando. Miré a mamá, que estaba sentada en el sofá sosteniendo la mano de Paul. No sabía qué hacer. Quería a mi padre, pero Paul parecía hacer que mamá fuera muy feliz. Entonces tomé una gran decisión. Le mentí a mi propio padre. Le dije que estaba en la escuela y que mamá estaba conmigo. Me inventé una historia diciendo que estaba en la habitación de las enfermeras porque me había golpeado la cabeza y habían llamado a mamá para que viniera a recogerme. Papá creyó mi historia y colgó el teléfono. Me sentí disgustada conmigo misma. Le había mentido a mi propio padre para proteger a mi madre. Paul y mamá me dijeron que había tomado la decisión correcta, pero no estaba tan segura. Al día siguiente fue como si nada hubiera pasado. Me había salvado con mi mentira terrible. Entonces esa tarde mamá me dijo que quería ir a ver a Paul. Papá estaba trabajando de turno de tarde y no estaba en casa. Ella me dijo que tenía que cubrirla. Fui a mi cuarto. Me sentía tan enferma que no podía creer lo que me había pedido.
Cuando papá llegó a casa y preguntó dónde estaba mamá, mentí y dije que había ido a la casa de una amiga. Él me creyó, pero no podía creer que le hubiera mentido a mi propio padre nuevamente. Al día siguiente le dije a mamá que no podía mentirle otra vez. No pensé que fuera correcto para ella ser amiga de otro hombre y mantenerlo en secreto. Mamá me sorprendió, diciendo que ya no iba a ver a Paul. Ella me dijo que nuestra familia era su primera prioridad y que haría cualquier cosa para permanecer juntos. Pero ella me dijo que necesitaba ayuda con otra cosa y que necesitaba que mintiera por ella otra vez. Luego admitió que tenía un segundo trabajo, pero que no se lo iba a decir a papá. Eso significaría que ella podría quedarse con todo el dinero que ganase y usarlo para sacarnos de la deuda. Dijo que tenía que guardar su secreto para poder ayudar a nuestra familia. Por supuesto, ayudé a mamá. Durante las siguientes semanas, mamá salió casi todas las noches para ir a su trabajo y le ayudé a mentirle a papá sobre a dónde iba. Se acostumbró tanto a que le ayudara a mentir que pronto ni siquiera se molestaba en hablar con papá. Solo salía y me dejaba mentir por ella. Pero papá pronto dejó de creerme. Él la llamaba y le dejaba mensajes de voz gritándole, diciéndole que volviera a casa. No podía creer que mamá estuviera tratando de ganar dinero para ayudar a nuestra familia y él solo estuviese tratando de detenerla. Entonces, una noche, papá me sentó y me dijo que se iba a mudar. Estaba furiosa. Cogí un jarrón y lo tiré contra la pared y se rompió, derramando fragmentos de vidrio y agua por toda la alfombra. No podía creer que papá fuese a dejar a mamá. ¿Por qué no peleaba por ella? Salí corriendo de la casa y me negué a hablar con él. Cuando regresé tarde esa noche, papá se había ido. Cuando mamá llegó a casa, le dije que necesitaba llamar a papá y pedirle que volviera a casa, pero mamá no parecía molesta en absoluto. Ella me dijo que las cosas serían mucho más fáciles ahora que él se había ido. Yo estaba muy molesta. Pensé que mamá quería que nuestra familia funcionase. Salí corriendo de la casa otra vez y pasé la noche con unas amigas. Temprano a la mañana siguiente fui a casa antes de la escuela para disculparme con mi madre. Cuando llegué allí, vi a alguien en el patio trasero saliendo de la casa. Era un hombre. Se escabulló por la puerta trasera. Caminé por el costado de la casa y lo miré. ¿Era un ladrón que había entrado? Entonces lo reconocí. Era Paul, el hombre a quien mamá dijo que ya no veía. Se metió en su coche y se fue. Entonces me di cuenta de lo que había estado sucediendo. Mamá seguía viendo a Paul. Había estado engañando a mi papá todo el tiempo. Y lo peor de todo era que me estaba haciendo mentirle a papá para que la cubriera. Irrumpí en la casa y me enfrenté a mamá. Ella admitió que nunca tuvo un segundo trabajo. Había estado viendo a Paul todo este tiempo. Ella dijo que era culpa de mi padre. Si él no hubiera gastado todo su dinero, no habría tenido que haber encontrado a otro hombre para cuidarla. Los siguientes días en casa fueron realmente raros. Paul estaba por ahí cada vez más, pero no vi nada de papá. Ni siquiera me llamó para ver cómo estaba. Paul me compró un teléfono nuevo y me daba dinero cuando salía con mis amigos. Nos llevaba a restaurantes y mamá se compraba mucha ropa nueva. No tener que preocuparme por el dinero estaba realmente bien, pero echaba de menos a papá. Entonces mamá me dijo que ella y mi padre se iban a divorciar y que ella tendría la custodia total, lo que significaba que nunca volvería a verlo. Luego podría decirles a todos que estaba con Paul y que los tres seríamos felices juntos. Mamá fue a los abogados esa mañana, dejándome ir a la escuela. Pero cuando llegué allí, todo lo que estaba pensando era que estaba pasando algo muy importante y no estaba allí. Así que me escabullí de la clase y fui en bicicleta a la ciudad. Encontré la oficina del abogado y exigí ver a mis padres. La recepcionista se sorprendió y me dijo que debía volver a la escuela, pero yo no escuché. Al final, ella me llevó a verlos. Estaba en una habitación sentada, frente a los extremos de una mesa, mirándose el uno al otro hasta que entré en la habitación. Papá se levantó y corrió hacia mí y me dio un fuerte abrazo. Me preguntó por qué no había respondido a ninguna de sus cartas y por qué lo había bloqueado en mi teléfono móvil. Estaba confundida. No lo había bloqueado. Entonces me di cuenta de que el nuevo teléfono que Paul me había conseguido debía haber bloqueado el número de papá. Me hacían creer que mi padre no había intentado ponerse en contacto conmigo. Miré a mamá, que estaba mirando al suelo. Me di cuenta de que no solo le había estado mintiendo a papá, también me había estado mintiendo a mí. ¿Qué tipo de madre quiere evitar que una hija vea a su padre? Sabía que tenía que tomar la decisión más importante de mi vida.
Me volví hacia los hombres de traje y les dije que no quería vivir con mi madre, que quería vivir con mi padre. Todos me miraron en estado de shock. Eso fue hace un par de años y ahora mi vida es muy diferente, pero finalmente estoy empezando a sentirme feliz nuevamente. Después del divorcio, mi papá y yo nos mudamos a un apartamento y nuestra casa familiar fue vendida. El apartamento es pequeño, pero estoy muy feliz. Papá me dijo que la razón por la que éramos tan pobres era que mamá solía gastar mucho dinero en sí misma. Papá había tratado de ocultarlo para que no tuviera que preocuparme por eso, mientras que mamá había mentido y me había dicho que todo era culpa de papá. No veo mucho a mamá ahora. Se mudó con Paul después del divorcio y se negó a hablarme al principio, ya que había elegido a papá y no a ella. A veces ella me enviaba regalos lujosos para tratar de recuperarme, pero la vida no se trata de regalos. Todo lo que quería era una familia que se quisiera. Ahora, eso es lo que tengo con mi papá. Y sé que papá nunca jamás haría que mintiera por él. Entonces, ¿qué opinas de mi historia? ¿Tus padres también pasaron por una mala ruptura? Cuéntame sobre esto en los comentarios a continuación y no olvides dar like al vídeo y suscribirte al canal.